querido trasladar a este equipo de profesores sobre la pasión de leer? Bueno, fundamentalmente lo que a mí me gustaría es establecer una relación de estímulo en torno al hecho de la lectura, que es fundamental para la sociedad en la que nos encontramos. La escuela es un espacio privilegiado desde el que se puede hacer mucho y bien para que la lectura se desarrolle en todas sus manifestaciones, y me ha parecido muy importante aprovechar esta oportunidad que me habéis brindado pues para compartir con ellos experiencias y también algunos mensajes de estímulo en esa dura pero gratificante tarea que es el educar. Por otra parte, me he quedado absolutamente sorprendido, satisfactoriamente sorprendido del nivel del profesorado, de la atención, de la organización, de la, digamos que, destreza con la que se han ejecutado todos los elementos de este encuentro, que sigue siendo un referente a nivel, desde luego, del País Vasco y también a nivel nacional, y que yo os agradezco infinito que hayáis contado conmigo para participar en el mismo. ¿De dónde nos ha sorprendido esa visión tan alentadora que nos has proporcionado? Pues yo creo que básicamente procede de dos realidades que son incuestionables. En primer lugar, de lo que dicen las propias encuestas. Es decir, que es cierto que la lectura es un hábito que se asienta con mucha lentitud. Es cierto que en España y también en el País Vasco tenemos unas carencias históricas que hay que vencer, pero no es menos real que en los últimos años los índices lectores, medidos desde cualquier instancia, están progresando. Se lee más abundantemente, se lee más frecuentemente, tenemos una oferta bibliográfica extraordinaria, que es la que pone en nuestras manos el sector editorial español, y en ese sentido me parece que decir lo contrario es negar la realidad de algo que evidentemente está ocurriendo, y es que leemos más y que leemos mejor. En segundo lugar, que estamos en una sociedad que necesita de la lectura con toda urgencia, porque esta es la sociedad de la información. O sea, nunca en la historia de la humanidad ha habido mayor capacidad de producción y de transmisión de información como la que tenemos en este momento. Pero toda esa información no tiene ningún sentido si no se transforma en conocimiento. Y curiosamente, la llave, el puente que establece la conexión entre lo que la información contiene y la capacidad que nosotros tengamos de extraer de la misma conocimiento y sabiduría, se produce a través de la lectura. Por tanto, hablar de lectura hoy es hablar de vanguardia, es hablar de futuro, es hablar de desarrollo. Y cualquiera de los factores que queramos medir a este respecto nos van a dar la imagen de que aquellas sociedades que realmente se han desarrollado de un modo equilibrado y sostenible fundamentan toda su acción educativa en el ámbito lector. Una pregunta por terminar: ¿vales públicas o de fundaciones como la que tú representas? Es un papel clave, absolutamente fundamental. Por tomar la pregunta que me haces desde su última proposición, las bibliotecas públicas, que en España y en el País Vasco están teniendo un desarrollo creciente en los últimos años, son fundamentales para asentar socialmente el hecho de la lectura y el convertir a esos espacios en espacios de contacto libres del ciudadano con la información. Su papel fundamentalmente es un papel equilibrador. Es decir, sobre todo están al servicio de aquellos que no tienen por sus propios medios capacidad de llegar en igualdad de oportunidades a la información como la tienen otras personas. Tanto es un deber de las administraciones públicas establecer mecanismos que permitan que cualquier ciudadano, sea cual sea su condición, sea cual sea su posición social, pueda acceder en libertad, repito, en igualdad de oportunidades, a esa información. Y con respecto a la biblioteca escolar es el epicentro, debiera de ser el epicentro de cualquier proyecto educativo, si realmente concluimos que no hay proyecto educativo actual que se pueda sustentar sino en la defensa prioritaria de la lectura. Y si eso es así, se necesita de la biblioteca escolar, de una biblioteca que esté al servicio del aula, de una biblioteca que esté al servicio del centro, que sea también un instrumento usado por profesores, por alumnos y por padres de familia, para que se convierta en una herramienta que amalgame y que de algún modo vertebre la totalidad de la acción educativa que en cada centro escolar se pueda producir. Una cuestión más, nueva opción, sin descartar para nada, sin duda, lo que es el libro en formato papel. Claro, sin duda. Yo tengo un pensamiento crítico hacia Internet, como tengo un pensamiento crítico hacia según qué libros publica el sector editorial español. Quiero decir que lo que me parece importante es saber que Internet es un nuevo medio, que establece una nueva dimensión, un nuevo horizonte, al que no nos podemos negar en absoluto. Es, por otra parte, un fenómeno de irrupción masiva, universal, impensable en términos de maduración, porque apenas llegó en el año 1995 y hoy es difícil explicar nuestras vidas sin el auxilio de Internet. Pero Internet, a su vez, requiere, para ser utilizado con verdadero rendimiento, unas destrezas previas que por sí mismo Internet no establece.
Consecuentemente, lo que requiere es de lectores, de personas que sean capaces de moverse en ese entorno multifuente, de contrastar la información que en la propia Internet se vuelca muchas veces, información no depurada, y por tanto Internet contiene mucha información errónea, y puesta al servicio de un auténtico proyecto de conocimiento personal y de conocimiento colectivo. Por tanto, yo jamás estableceré una dicotomía entre Internet y el libro, porque entre otras razones el libro y la lectura no son enemigos de nada. Lo que se le abren son nuevos horizontes, nuevas perspectivas en las que tendremos que estar muy atentos para que ninguna de ellas secuestre la madurez de las demás, y que todo configure lo que llamaríamos un ecosistema lector suficientemente equilibrado. Hoy hay que leer libros, hoy hay que leer en pantalla, como hay que leer el lenguaje audiovisual, como hay que leer la ciencia y como hay que leer la vida. Abusando ya de tu presencia, de haber leído un escolar y haber releído un escolar vasco, un escolar español, un escolar europeo. Pues yo, más que la relación concreta de títulos, lo que voy a aconsejaros es un lugar en el que esa información se puede obtener. Y curiosamente un lugar que está en Internet. Es una página que llamamos Servicio de Orientación de Lectura, que la Fundación, junto con la Federación Española de Gremios de Editores y el Ministerio de Cultura, ha puesto en marcha desde hace ya prácticamente 5 años, y donde existe una información cualificada y absolutamente abundante respecto a lo que pueden leer nuestros chicos, lo que podemos leer nosotros como adultos y como docentes, como intermediarios, por tanto, de lectura, y todas las circunstancias realmente relevantes que se producen en este universo del libro y de la lectura en el País Vasco y en España. La dirección electrónica de este proyecto es www.sol-intermedioe.com www.sol-intermedioe.com. Allí sé que además hay propuestas propias de cada verano, con novedades editoriales. Efectivamente, la información se renueva cada 15 días, tenemos en este momento un banco de libros que supera los 6.000 títulos, además de ello hay toda una información dedicada al profesorado, a los maestros, a los docentes, extraordinariamente interesante, el calendario de las actividades más relevantes que hacen aquí en el Estado español, en el País Vasco y en el conjunto del mundo en torno al libro y a la lectura, y ahí me parece, por utilizar la expresión que recientemente calificaba este proyecto, un proyecto indispensable para el uso del profesorado. Por supuesto que está recogida también una oferta multilingüe, y consecuentemente no solamente hay obras en castellano, sino obras en euskera, obras en catalán, obras en valenciano, obras en mallorquín y obras en gallego. Muchísimas gracias, Antonio. Siempre a vosotros.